Hola, mi nombre es Abril Sotres. Mi compañera Paulina López y yo les hablaremos acerca del periodo del romanticismo, acerca de la obra El Cuervo. Para comenzar, yo les daré algunas características que se relacionan la obra con el romanticismo. Para empezar, la primera característica es una valoración de lo nacional y lo popular. La exaltación de la imaginación y del sentimiento que va expresando el autor acerca de su obra. La identificación con la naturaleza, el sentimiento de soledad y resignación al sufrimiento, la exaltación del yo individual, el ansia de libertad que expresa él y por último el espíritu de rebeldía. Contexto histórico del Cuervo. El Cuervo es reconocido por el autor Edgar Allan Poe. Es uno de los autores más reconocidos gracias a sus éxitos alcanzados a nivel nacional. Publicó El Cuervo cuando él creía que había llegado a la madurez, pues fue reconocido por varias revistas, encargado de ser un autor crítico, aumentando tiradas y ventas en varias publicaciones. Este tenía 36 años y cada vez aumentaba más poemas para tener un poco más de éxitos. Desgraciadamente, el alcohol volvió y hizo que tuviera problemas. Tuvo varios incidentes de desequilibrio en excesos. Su buena fama fue para abajo. Varias artistas lo negaron y hicieron que quedara como un periodo de locura inalcanzable a su trabajo. Después de esta publicación, él ha recitarlo con varios públicos e incluso lo quiso publicar con varios de sus enemigos, para que se dieran cuenta de que él en ningún momento se tenía que rendir y que su habilidad era mucho mejor que la de todos ellos. Contexto cultural. Este contexto nos da a describir cómo es que se fue produciendo la obra. Esta obra fue escrita en el año de 1845, en la cual esta época era marcada como una erupción de volcán en Colombia. Fue también una de las grandes independencias de Venezuela y la gran hambruna de Irlanda. Esta se dio a conocer en la Constitución de 1845, con la incorporación de Florida en Estados Unidos y de igual forma la guerra entre México y Estados Unidos. Es importante recalcar que su muerte fue recargada por una adicción al alcohol, al juego, a la pobreza y a la depresión, ya que tuvo una muerte temprana de sus padres, que hizo que un hombre llamado John Allan lo adoptara y lo criara durante su juventud hasta que él pudiera tener los 18 años para que pudiera ser libremente. Desgraciadamente, en el año de 1849, la esposa de este autor muere sin saber alguna causa. Esta obra pertenece al movimiento del romanticismo, ya que es caracterizado por rechazo de la rebeldía, de las reglas o incluso de lo oculto. Contexto político. Este contexto va más hablado hacia el autor, ya que este contexto nació en medio de la nación más positiva del mundo, en el ámbito social, después de que se presentara una guerra civil entre los Estados Unidos confederados, en el norte y en el sur de la esclavitud. Desgraciadamente, este país, todo el territorio estadounidense, fue abolida, provocando varios desastres o distintos problemas para el autor. Hola, mi nombre es Dani y yo voy a seguir hablándoles sobre la obra El Cuervo. Primero que todo voy a hablarles sobre el contexto económico, que pues tuvo buena economía porque se publicó en un año en el que pasaron muchas cosas, como lo fue una erupción que hubo en el país de Colombia, también la independencia de Venezuela, la incorporación de Florida a Estados Unidos, la guerra de Estados Unidos en México, entre otras cosas. El contexto social. En esta parte tiene mucho que ver lo que es la mujer, pues en este siglo se caracterizó por la libertad artística, lo que es rechazo a las reglas, la rebeldía, lo oculto, etc.
En esta época, gracias a la Revolución Francesa y sus ideas de libertad, igualdad y fraternidad, hace que se produzca un gran cambio en las ideologías de las personas y surge la lucha de la mujer por derecho a voto, el concepto de nación y capitalismo. En la literatura del autor o el artista demuestra sus inquietudes mediante recursos como evasión, que esto quiere decir que crea o idealiza un mundo, las cosas que siente de la mujer, los alrededores, etc., por lo que el género que predomina es el lírico. Entonces esto quiere decir que pues es una obra en la que te hablan mucho sobre el concepto de la mujer y la importancia que tiene pues este ser femenino o ese lado femenino. Entonces pues por eso tuvo un gran impacto en la sociedad al ser un tema importante que pues desde hoy en día es importante saber pues todo lo que tiene que ver con la igualdad de género y este tipo de cosas. Entonces tuvo pues sí un gran impacto en la sociedad. El autor es Edgar Allan Poe, que es de Boston, Estados Unidos. Nació el 19 de enero de 1809. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico. Murió el 7 de octubre de 1849 cuando contaba con 40 años de edad. Entonces, pues sí, no vivió mucho tiempo, pero el tiempo que vivió hizo buenas obras y buenas escrituras que tuvieron mucho impacto pues durante cuando él estaba viviendo. La causa exacta de su muerte nunca ha sido aclarada. Algunos dicen que fue por alcoholismo, por drogas, por un paro, por suicidio, tuberculosis, entre otras cosas, pero pues nunca se ha dicho bien pues el por qué murió, pero pues sí. El país en donde se publicó esta obra, El Cuervo, fue en Estados Unidos, porque él es de Estados Unidos, entonces la mayoría de sus obras las escribió desde su país y la mayoría se publicaron en su país. Entonces esta es una obra originalmente en inglés. Los personajes principales son dos, ninguno es secundario y ninguno es el principal, pues los dos se complementan en esta historia, y es el joven, el que perdió a la mujer llamada Leonora, y el cuervo. Entonces pues uno es el que perdió a la mujer y el cuervo pues tiene gran impacto en la historia. Entonces pues ambos son personajes principales porque son los únicos dos que conforman esta obra. Este es un poema en el que lo que más predomina pues es el sufrimiento de un hombre al perder a su amada, y pues es una de las grandes obras de Poe que permite comprender más allá de lo que está escrito y ver el dolor, la angustia y todos esos miedos que este autor sentía y que están reflejados aquí. Y pues Ende es el tema principal, el dolor ajeno, y que pues sí, que más personas entendieran o que supieran un poquito más de lo que fue su vida, que pues sí, es un tema difícil y que pues muchas personas viven día a día. Entonces pues este poema tiene mucho que ver con eso, con la muerte, con el amor, con el dolor, con la angustia y pues con todos esos sentimientos que yo creo que más de una persona los ha sentido. Entonces, pues sí, esta es la obra El Cuervo. Mi compañera Abril y yo deseamos que este sea un tema de su interés y que hayamos podido, pues sí, aclarar un poquito más sobre sus dudas de esta obra. Y pues sería todo. Muchas gracias por ver el video.